señores, hoy en Océano de Entrevistas tenemos la última entrevista del año 2019. Como veis, es un escenario especial, con un atuendo especial y con un invitado especial. Hoy tenemos a Dan de la Mesa de Dan. Para quien no lo sepa, Dan es un youtuber que, además de tener la Mesa de Dan, que es lo que nos gusta a nosotros, también tiene otros canales que también me gustan personalmente, como son La Taberna de Dan. Pero si se queda corto este personaje con esta introducción, también hay que decir que es un grandísimo jugón, es un grandísimo creador de juegos de mesa y además también se ha metido en el mundo editorial. Es un renacentista de nuestra época. Así que antes de empezar la entrevista solamente tengo que deciros que felices fiestas. Ahora sí nos vamos a ver la entrevista. Feliz Navidad. Muy buenas a todos, yo soy Dan, de aquí del canal de la Mesa de Dan. Bienvenidos a esta taberna y tal. Bueno, pues vamos a hablar un poquitín de las preguntas que me han soltado, porque aquí tengo 3 papeles de preguntas, así que esto va a ser largo. Voy a intentar ser lo más conciso posible para que todo esto tampoco sea eterno, que tampoco hemos venido aquí a aburriros, ¿no? Pero bueno, vamos a ello. Es un poco preguntas y tal. Además aquí dice: preséntate como Dios manda. ¿De dónde soy? Soy de Reus. Vivo actualmente en Guadalajara. ¿A qué me dedico? Soy el encargado de marketing, comunicación y demás de Zacatrus en el momento de ahora. También me dedico al mundo de Twitch, de YouTube y demás, y también creo juegos de mesa. ¿Cómo entraste en la afición y desde cuándo forma parte de ella? Pues entré con 5 años, porque mi hermano tenía 10 y necesitaba a un sparring con el que jugar a juegos de cartas, en concreto a Magic. Pero ya más en el mundo de los juegos de mesa, quizás entré a partir de los 13, 14 años, cuando empecé a ir al club de rol de Reus, donde empecé a jugar a juegos como Catán, Gran Dalmuti, Carcassonne, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí ya fui pues evolucionando hasta lo que soy ahora, un puto enfermo de los juegos de mesa. ¿Qué edad tengo? Eso no se pregunta, pero bueno, tengo 27 años, los acabo de cumplir hace no mucho. Sé que parece que sea más mayor, no hace falta que lo dejéis en comentarios, que os estoy viendo. ¿Y de dónde viene el nick que uso? El nick que uso viene de DA de David, AM de Amorín. Entonces es la taberna de Dam, es sencillo. Mi nick grande, el largo, es Damcalo, que viene de una partida de rol que jugué hace mucho tiempo, tenía que ser, dije Damka, porque mi segundo apellido es García, y dije Damga, y Damga no molaba y dije Damka. Pero muchas veces también en las páginas web no me dejan registrarme con menos de 6 caracteres. Y me puse Damcalo, yo que sé, me hizo gracia. Pero bueno, Dam para los amigos y para todo el mundo. Y lo de pareja jugona, la verdad es que no lo entiendo. No entiendo esa pregunta, así que vamos a obviarla. Si es... pues no, la verdad es que no lo entiendo. Siguiente. Hablamos un poco de tu colección jugona. ¿Cuántos juegos la componen? Pues mirad, actualmente... no lo tengo en cuenta. Ha llegado, es decir, no lo he contado, ha llegado a tener más de 400 juegos, pero, se han entrado un montón de juegos y ha llegado un punto, no os puedo enseñar el alrededor, pero os puedo asegurar que aquí hay una torre de 7 juegos, aquí hay otra torre de 8, de torres colocadas así random. Es más, aquí justo al lado de la mesa, no sé si lo podéis ver un poco, pero aquí hay otra torre de juegos. Es decir, estoy rodeado de juegos porque no entraban. Y me he puesto a vender juegos. Pero tengo 12, 13, 14 Kallax llenas de juegos. Y bueno, pues hace poco me he puesto a venderlos porque no puedo más. ¿Cuáles son los que más me gustan? Tengo 3 de las Kallax que tengo, las tengo aquí al lado de la taberna. Y son las Kallax de mis juegos favoritos. Es una especie de top 100, aunque caben unos pocos más de 100, así que hay unos pocos juegos más de 100. Si tuviera que deciros los que más me gustan de aquí, voy a decir los primeros que vea. Seven Continent, juegazo. Everdell también me parece una grandísima joya. De este año me ha parecido muy interesante por lo que propone también el Villagers, me ha parecido muy guay. El Wingspan también me gustan, aunque no al nivel del Everdell y del Seven Continent. Seasons me encanta, me parece también una auténtica virguería de juego, muy bueno. Root me parece otra locura dentro del mundo de los juegos de mesa. Hay juegos muy guays que tengo aquí en la colección. Algún día hablamos un poco más de ellos. ¿Cuáles son los buques insignia de tu colección? Si con buques insignia nos estamos refiriendo a un poco qué es lo que define lo que más me gusta dentro de mi colección, soy bastante Eurogamer, soy bastante cartero, soy bastante de juegos filler y de juegos familiares, La verdad es que juegos como por ejemplo también Bunny Kingdom, que también está por ahí, me parece un grandísimo juegazo. Wingspan lo considero un juego familiar también dentro de lo que cabe.
así que tengo un poco de todo. A excepción de juegos de miniaturas, tiradados, wargames y demás, soy un poco de casi todo. Me encantan, por ejemplo, uno de mis juegos favoritos también podría poner perfectamente la Resistencia a Avalon. Podría poner el Time's Up, podría poner muchos juegos, pero como estamos así un poco ya más hablando a modo jugón, pues quizás los otros sean como los más interesantes a comentar, ¿no? Pero yo que sé, juegos como el Hanabi, juegos como el The Game, juegos como Misión Cumplida, no sé, se me ocurren muchísimos que parecen brutales. Alquimistas, es que la estantería esta, de verdad os lo digo, que está repleta de juegazos. Háblanos de uno o de un par de juegos que no te gusten nada y por qué no. Pues mirad, os voy a hablar de uno y como no quiero hacer esto muy extenso, os voy a dejar que investiguéis un poco. Un juego que me decepcionó, pero porque estaba mal hecho, es decir, estaba mal el juego en sí, fue el Horizons, que sacaban hace no mucho Gen X Games, ¿de acuerdo? Os animo a que busquéis Horizons, la mesa de Dam, juegos de la semana en YouTube y que veáis el porqué. Es una explicación bastante extensa, no suelo ser nada hater de los juegos, ¿vale? No me gusta odiar los juegos por odiarlos. Siempre intento ser muy específico con todas las explicaciones que doy sobre el por qué un juego me gusta y por qué no me gusta. Intentar ser lo más claro posible y lo más sincero también posible. Y ese juego tenía bastantes cosas que yo creo que eran interesantes comentar. Y bueno, pues están ahí puestas dentro de ese vídeo, que os animo a echarle un ojo. Pero bueno, en resumen, que había cosas que estaban literalmente rotas y mediante un análisis sencillo del juego te podías acabar dando cuenta. Siguiente pregunta. Es más, pasa de la 3 a la 5, no hay 4. Vale. ¿Crees que los juegos de mesa son un producto cultural? Por supuestísimo. Es más, no solo son un producto cultural, sino que son perfectos para muchísimas cosas. Es decir, pueden ser muy educativos, son sociales, son terapéuticos también. Es decir, tienen muchísimas cosas muy, muy buenas. Nunca deberían desaparecer los juegos de mesa, al menos como los conocemos hoy en día, porque tienen muchísimos valores muy interesantes para la sociedad actual y para las personas en general. Yo creo que son muy, muy buenos y muy importantes, sinceramente. Cuéntanos alguna manía jugona que tengas y alguna no jugona también. Pues mirad, una manía no jugona que tengo es comerme las uñas. Es más, voy a contaros otra un poco más rara, que es comerme los hilos de los calcetines, tíos. Es decir, es súper raro y lo sé. Pero tengo una manía desde pequeño que estiro los hilos de los calcetines y me los como, literalmente. Fue una manía que me salió de muy, muy, muy pequeño y no he sido capaz de quitármela nunca. Es decir, lo único que soy capaz de hacer, que ahora mismo no lo veis, es estar descalzo. Intentar estar descalzo, intentar ir con calcetines los cuales sea muy difícil arrancar los hilos o imposible. Y en verano, por ejemplo, siempre me veréis en chanclas o en sandalias y demás, porque es algo incontrolable. Supongo que es una manía súper rara y que poca gente la tendrá, pero yo la tengo. Y luego dentro del mundo lúdico, una manía que tenga, la verdad es que no considero que tenga muchas manías, pero creo que una de las más graves es que yo soy un jugador bastante ágil, bastante movidito y bastante chisposo, vamos a llamarle, y como manía no me gusta mucho sentarme en mesas donde haya mucho AP. Es decir, los juegos que puedan generar mucho AP, directamente, por ejemplo, si un juego alcanza a 4 jugadores, pero a 2 jugadores dura menos, y es un juego en el que no hay interacción, pongamos, por ejemplo, quizás, pues un juego como... No, es que ese sí, pero yo que sé, un juego como un Roll and Ride. Pero claro, los Roll and Ride no suelen tener AP. Es que antes justamente he estado hablando de uno. El Castillos de Borgoña. Bueno, el Castillos de Borgoña tiene un poco de interacción, pero tampoco extrema. Pero ese es el típico juego al que prefiero jugar a 2 que jugar a 4. Porque a 4 escala. O por ejemplo, Underwater Cities. Otro juego que prefiero 1000 veces jugarlo a 2 que a 4. Porque no es un juego en el que la interacción sea su fuerte. Por lo tanto, si vas a hacer lo mismo en una partida a 2 que una partida a 4... ¿para qué perder el doble de tiempo en jugar una partida a 4? No sé, desde mi punto de vista. Luego hay juegos que sí, que me encanta jugarlos a 4 porque noto la interacción que hay en esos juegos. Véase el Root, véase el Bast, véase el Rise to Nobility, véase pues otros juegos, el Wendake, juegos que estoy viendo por aquí, que parecen muy interesantes en ese sentido para jugar a más jugadores. Siguiente juego. ¿En qué juego a día de hoy te has gastado más? ¿Mereció la pena? En el Seven Continent. Lo tengo absolutamente todo del Seven Continent, con absolutamente todas las cosas. Y mereció la pena, por supuestísimo que sí. Es una auténtica locura de juegazo. Y me lo gasté todo en él, es decir, gasté muchísimo dinero en él después de ya haberlo jugado. Y aún a día de hoy no me arrepiento para nada. Y sé que va a ser un juego eterno, que lo voy a tener ahí durante mucho tiempo, que voy a poder sacarlo muchas veces. Además le metieron con una expansión, un sistema de tutorial para poder jugar y enseñárselo a la gente y tal. Y me parece brutal. Y juego de estos que, como les llamo, eternos. Que lo juegas... y después de 2 años puedes volver a jugarlo y ya no te acuerdas, porque es como que estás en una historia, pero puedes hacer historias diferentes y demás. Es
es brutal, no me arrepiento en absoluto. ¿Cuál es tu juego favorito? Muy difícil de explicar, pero entre mis juegos favoritos, tal como he contado al principio de todo, pues podrían estar juegos como el Seven Continent, el Everdell también podría estar en mis juegos más favoritos de todo el tiempo de los juegos de mesa. Hablando como solitario, quizás por ejemplo el Mage Knight, el Seasons también os lo había comentado que era uno de mis grandísimos juegos favoritos. Estoy mirando por ahí, por ejemplo Clan también me parece un grandísimo juego, Mombasa, Trajano, muchos juegos que son muy muy buenos, pero si me tuviera que quedar con uno, quizás con Everdell o con Seven Continent, de verdad. Me parece que ambos son súper rejugables y que me van a dar mucha diversión durante mucho tiempo. ¿Te arrepientes de haber comprado un juego? Sí que me arrepiento de haber comprado un juego. ¿Cuál es y por qué? Pues mira, son varios, pero uno de los que se me ocurre así más a saco, que me arrepiento de haberme comprado, por ejemplo, fue el Teotihuacán. Teotihuacán fue un juego del que todo el mundo hablaba muy bien. Comprendo por qué todo el mundo hablaba muy bien del juego, pero yo me lo compré y a mí no me gustó. Ya está, no tiene más. Me arrepiento de haberme gastado el dinero en el Teotihuacán porque esperaba que fuera un euro que me gustara y fuera a disfrutar, pero al final no me gustó y no lo disfruté. Pero ojo, sigo entendiendo que a la gente le guste, entiendo que es un buen juego, pero a mí personalmente no sé. La gestión que se tenía que hacer en el juego no me acababa de convencer. Siguiente, ¿con qué personaje histórico te gustaría echarme alguna partida y con qué personaje actual? Pues mira, con alguno histórico, sinceramente a lo mejor me gustaría echar una partida con personajes como Einstein y demás. Sobre todo por el tema de de ser personas inteligentes y tal, y que creo que me lo pondrían realmente difícil. Y siguiendo la misma tónica, con un personaje actual con el que me gustaría echarme alguna partida, pues lo mismo, una persona que fuera extremadamente inteligente o fuera muy, muy, muy potente. Véase, por ejemplo, el señor del ajedrez del Kasparov o el Karpov, todos estos supongo que tienen mentes privilegiadas que me lo pondrían realmente difícil. Es más, me destrozarían en todo, pero sentiría que hay ahí chicha en el juego. Si no, si buscara directamente a lo mejor divertirme con una partida y a lo mejor jugar a juegos más distendidos, pues juegos como el Time's Up, pues me lo pasaría genial, pues si habláramos por ejemplo del mundo de aquí dentro de España, con el Monaguillo, que el chaval tiene una gracia que te cagas, o con monologuistas, que hay muchos monologuistas que me parece que son geniales, o incluso algunos youtubers, véase por ejemplo, a ver qué youtuber así guay que me mole mucho. Mira, por ejemplo, el Crespo me gusta mucho, de Quantum Fracture, sería guay echar partida con él, además me parece majo y me parece que podría tener mucha idea de jugar. Dayo también, o Jaime Altozano, también me molaría. Como personajes así monologuistas, pues Goyo Jiménez, me echaría las risas jugando a cualquier mierda de roles ocultos, o con Agustín Jiménez también, yo que sé, hay muchos. Habría mucha gente con la que me molaría jugar, con cada uno de ellos, a un juego diferente, pero hay mucha gente por ahí que sería muy guay echarse partidas. Siguiente, ¿crees que estamos en una edad de oro o plata de los juegos de mesa? Sí y no, creo que está funcionando bastante bien el mundo de los juegos de mesa, pero que estamos entrando en una burbuja que a lo mejor nos es difícil salir en algún momento, es decir, esto puede ser que la cantidad de juegos que sale actualmente al mercado, puede ser que en algún momento nos explote. Alguna vez he hablado de ello y creo que podría estarme media hora hablando de ello, así que no os voy a dar mucho la tabarra. Algún día a lo mejor hago algún vídeo al canal en el canal al respecto. Podéis echarle un ojo, o si me vuelven a invitar aquí, pues a lo mejor algún día nos pegamos una tertulia charlando de esto. Siguiente, imagina un día perfecto. ¿Habría un hueco en él para los juegos de mesa? Creo que sí. Creo que sí que habría un hueco en él para los juegos de mesa. ¿De cuánto tiempo ese día estaremos hablando? No creo que mucho. Me gustaría echarme alguna partida a algún juego. A lo mejor un día perfecto, echarme una partida a algún juego. A lo mejor sí, un par de horitas. A lo mejor echarme un juego un poco más complejo. Pero me pienso un día perfecto y yo qué sé, un día perfecto tiene muchas cosas. Es que tiene tantas cosas que a lo mejor el tema de jugar a juegos de mesa no estaría dentro del día perfecto, porque es algo que, como puedo hacer fuera, seguramente un día perfecto haría cosas que no pudiera hacer de ninguna forma. No sé si me explico, ¿no? Volar, hacerme invisible, yo qué sé, mil mierdas. Antes que jugar a juegos de mesa. Pienso, hoy es mi día perfecto. Mañana lo hacemos. Un día perfecto. Echándonos una partida al Gran Austriatel aquí a 2 a cara perro. Pero hoy vamos a hacer un día perfecto con otras cosas, ya que puedo elegir cuál es mi día perfecto, ¿no? No sé, no lo tengo muy claro. Siguiente, ¿qué aficiones tienes? Expláyate cuando quieras estos apartados más curiosos. Pues mirad, no voy a explayar tampoco mucho. Uno de mis grandes hobbies, es decir, como hobby, me lo paso súper bien creando juegos de mesa. Sinceramente os lo digo, es uno de mis hobbies. Cuando tengo tiempo y tengo ganas, me siento aquí en esta misma mesa, pongo con las libretas y tal, y me pongo a crear juegos de mesa, y creo que me gusta mucho y me lo paso muy bien.
Luego también el hobby de los videojuegos. Me estoy bastante tiempo jugando a videojuegos, sobre todo de estrategia, de inteligencia, de puzzles y demás, que creo que se pueden relacionar bastante con el mundo de los juegos de mesa. También narrativos y juegos Metroidvania. Si alguien de aquí conoce videojuegos y tal, sabrá lo que son los Metroidvania, pero me mola mucho todo esto. Otro de mis grandes hobbies también es cantar. Cantar me gusta mucho y es algo que voy tomando y retomando a lo largo de mi vida en ciertos momentos, y yo creo que es guay. Me gusta mucho cantar y me lo paso muy bien, sinceramente. Y no sé, más aficiones, tocar la guitarra, yo qué sé, ir al cine, ir al cine es lo típico. El deporte me mola un montón, aunque ahora me veáis ahí un poco más fondón y tal, siempre me ha encantado, y aún estando gordete y tal, me sigue gustando, y no digo nunca que no a una pachanga de fútbol o de ir a jugar al frontón y demás, no sé, ahí me mola el deporte. No sé, se acabaron los hobbies. Next. ¿Qué pregunta interesante crees que no se te ha hecho hasta ahora y te resultaría interesante en tu caso? ¿Qué no sabíamos de ti y deberíamos saber? Pues la verdad es que con el tema de aficiones ya un poco os lo he contado todo. Quizás la pregunta que no me habéis hecho es la pregunta de ¿qué haces? Bueno, sí, porque eso es a lo que te dedicas. Que cuando he dicho a lo que me dedico, no he explicado que me dedico también al tema de crear juegos de mesa, pero dentro de una editorial que se llama Smart Troll Games. Y yo creo que eso sería una de las preguntas que a lo mejor estaría guay comentar un poco. El tema de Smart Troll Games, que es como una editorial, estudio de juegos de mesa que he montado con un compañero, Ramón Redondo, en el cual nos dedicamos pues a montar eso, juegos de mesa que nos molan. Somos dos personas que hemos sacado campaña de micromecenazgo de nuestro juego y hemos sabido un poco cómo funciona todo, y pues nos hemos juntado porque creo que tenemos buenas ideas y que tenemos muchas ganas de hacer cosas dentro del mundo de los juegos de mesa, pero a veces nos falta la motivación que el otro nos da, es decir, nos soportamos muy bien entre los dos y nos apoyamos mucho, y creo que tenemos un proyecto de futuro bastante guay con este Smart Troll Games, así que os lo dejo ahí por si alguien quiere, ni que sea, darle una vueltecita o investigar un poco quiénes somos. Siguiente. Si fuese tu tierra pueblo durante unos días, ¿qué me recomendarías ver, visitar, degustar? Hostia, pues la verdad es que fui a Cádiz. Es decir, otra curiosidad de mi vida es que cuando saqué el juego de Green Doom hice una gira por España. Estuve en 30 días en 30 ciudades diferentes por toda España, repartidas por toda España. Fui desde Gerona, me pasé todo el sur, llegué hasta Cádiz, luego me fui al centro hacia Madrid, luego me fui hacia Coruña, luego pasé por Bilbao. Es decir, fue un viaje de locos, ¿vale? Es decir, es una experiencia y una aventura que monté que la verdad es que se me fue un poco a la castaña, pero me moló muchísimo. Fue una experiencia súper reconfortante. Además, yo ya hace 5, 6, 7 años que estoy en el mundo de YouTube, y cuando hice esa gira era relativamente conocido dentro del mundo de YouTube y la gente me acogió muy bien, había mucha gente en las presentaciones, estuve súper guay. Y una de las ciudades que pude conocer y que más me gustó, sinceramente, fue Cádiz. Creo que es súper bonita, que tiene ahí una zona como del casco antiguo súper chula, luego tiene mar, luego tiene muchas cosas muy guays, tío. De verdad que la recuerdo con muchísimo cariño y creo que fue de las que más me gustó. Hay otras que también recuerdo con mucho cariño por otras cosas, pero por bonita, creo que Cádiz me pareció muy muy chula, sinceramente. Siguiente, ¿crees que los jugones pecamos de materialistas? No. Depende también del jugón, pero claro, como yo también tengo un poco mi experiencia personal, yo personalmente no me considero para nada materialista, así que intuyo que habrá jugones que lo sean y jugones que no, así que no creo que sea algo que vaya implícito con ser jugón. ¿Cuál será el siguiente juego que te pilles y por qué? Hostia, el siguiente juego que me pilles seguramente sea mañana o pasado mañana, el Gloomhaven. ¿Y por qué? Pues por motivos obvios. Es el top 1 de la BGG, lo he jugado y me ha encantado, lo traen en español y ya tengo un grupo de juego con el que jugarlo, así que de cabeza voy a intentar pillarlo a muerte. Entonces, ojalá encuentre una copia de Gloomhaven para poder jugarlo y poder hacer la campaña con mis compañeros, sinceramente. Siguiente, ¿tienes diseñador de juegos favorito? ¿Alguna que le tengas manía? Pues me encantan varios diseñadores de juegos, pero si tuviera que decir uno que me encanta lo que hace es Pfister, Alexander Pfister. Me parece que hace cosas muy muy guays y que tiene ideas súper originales. Juegos como Mombasa o My Goods, el Port Royal, el Great Western Trail, el Blackout. Tiene ideas muy chulas en muchos de sus juegos. El Riversdale, este nuevo que ha sacado ahora, este Essen. Tiene ideas muy muy guays y yo creo que es un grandísimo diseñador de juegos, al que no se le tiene normalmente como uno de los top, pero creo que es muy bueno, Hay gente que son muy buenos desde hace muchos años, véase Blood Edge Battle y demás, que son muy guays. Uwe Rosenberg, Stefan Feld, los de la escuela italiana, Luciani,
Ghibli y demás, bueno, pero yo creo que Fister es muy guay. Y alguien al que le tenga manía, pues la verdad es que no hay ninguno al que le tenga una manía especial. Si tuviera que decir alguno, quizás sería Uwe Rosenberg, porque me da la sensación de que repite muchas mecánicas y muchas cosas y tal. Y por ejemplo, hace nada también sacó una copia exacta, casi calcada, de otro juego, que es el Nova Luna, que es una copia del Habitats, y yo creo que hacer cosas de esas no es del todo lícito. Pero bueno, tengo que reconocer que saco antes a mesa el Nova Luna antes que el Habitats. Ni que el Nova Luna considere que es peor juego, pero es que el Habitats del pobre es feísimo. Pero bueno, es más, señalo hacia ahí porque lo tengo allí. Pero bueno, una lástima. Pero bueno, tiene... ¿Cuántas veces he dicho? Pero bueno, tiene muy buenas ideas este señor, el Uwe Rosenberg. Pero bueno, ya paro de hacer gilipollas. A día de hoy, ¿qué juego y cuántos has visto te ha parecido el más bonito? Estéticamente hablando, claro, pues bueno... Aquí habría muchas dudas, porque cada uno es bonito a su manera. Pero si tengo que quedarme con alguno, yo creo que por bueno y por todo, me quedaba sin lugar a dudas. Bueno, sin lugar a dudas. Me quedaba, es que otra vez, tanto con el Everdell como con el Seven Continent, ¿eh? El Everdell en cuanto a diseño, en cuanto a ilustración y todo es brutal, pero es que el Seven Continent, todo el mapa y la ilustración que tiene es impresionante también. Pero creo que como bonito y que al verlo digas ¡buah! Creo que el Everdell es para mí de lo más bonito que he visto nunca. ¿De qué tema te gustaría ver un juego publicado? Ostras, pues esto la verdad es que es una pregunta relativamente complicada, ¿eh? ¿De qué tema me gustaría ver un juego publicado? Creo que todos los temas ya han salido publicados en juegos. Y yo creo que no hay ningún tema así que esté esperando con muchísima asiduidad y que diga, buah, es que esto me fliparía. Es más, si hubiera algún juego que fuera así, lo diseñaría yo. Es decir, intentaría diseñarlo yo. Pero sí, creo que, bueno, que hay muchos temas ya y que hay muchos que están muy bien llevados y ahora mismo no se me ocurre ninguno. ¿Te acuerdas de alguna partida memorable? Buah, pues sí que hay partidas, sí que han habido partidas memorables. Por ejemplo, una para mal, la cuento mucho, una partida al Munchkin, ojo, que es uno de los juegos que más odio a día de hoy. A Munchkin en una partida, bueno, pues de esta típica partida que dura horas y horas y horas y encima había uno que estaba muy en modo cabrón dentro de la partida, encima... Usó la típica regla del dado borracho cuando está levantado un milímetro del de esto y buah, me cabré un montón y dejé la partida, me fui. El chaval se pensaba que me había enfadado. Sé separar el mundo de los juegos con el mundo de los colegas, pero bueno, que se esté tranquilo. Y si me está viendo, Mark, tú tranquilo, que somos muy buenos amigos, pero ya no juego contigo al Munchkin. Pues más, ya no juego con nadie más al Munchkin en mi vida, tío. La experiencia fue horrible. ¡Lo siento! Por último, ¿qué te parece de lo mejor de la ficción y lo peor? Sin lugar a dudas, lo mejor es el componente social, lo que os comentaba antes de que el componente social me parece brutal, juntar a gente para jugar y demás me parece buenísimo, es una comunidad muy, muy, muy sana. Y lo peor es precisamente algo parecido, que yo creo que hay pequeños grupos que hacen mucho ruido de este mundillo de los juegos de mesa, así más social y tal, que están muy centrados en hatear las cosas y intentar hacer las cosas... devaluar las cosas de los demás y meterse mucho con las cosas que hacen el resto. Yo creo que no hay que ir tan a saco. Al final este mundillo es muy subjetivo. Los juegos te pueden gustar o no dependiendo de muchos factores y muchas cosas y no mola tanto desvirtuar tanto las cosas, ¿no? Cuando algo objetivamente es malo se puede decir sin ningún problema, como os he comentado antes con el Horizons. Pero cuando algo no te gusta o algo crees que está mal montado, siempre hay formas y formas de hacerlo y bueno, yo creo que se están intentando desvirtuar o intentando meter caña a ciertas cosas que no debería ser así. Siguiente. Vamos ya con primera página, pero estas páginas creo que son un poco más cortas, ¿eh? Porque además vamos a ir cogiendo preguntas de otras personas que han hecho. Preguntas oceánicas. ¿Por qué la Taberna de Dam? Realmente, la Taberna de Dam fue lo primero que se creó, que era una zona donde yo jugaba videojuegos y se llamó La Taberna porque considero que la taberna es el lugar donde los héroes van a terminar sus hazañas, a divertirse, a pasárselo bien. Y bueno, pues la Taberna de Dam pretendía ser algo parecido, un lugar donde ir pues a jugar, a ver videojuegos y tal y a aprender. Luego hice una pequeña sección dentro de la taberna, esto es toda la taberna, toda esta habitación que no veis es la taberna y esto es la mesa de Dam. La mesa de Dam fue exactamente lo mismo. Considero que dentro de la taberna hay mesas y en esas mesas se juegan a juegos de mesa, juegos de dados, juegos de cartas y creí que era conveniente pues el tema de la mesa de Dam. Más que nada por eso. ¿Qué te gusta más hacer vídeos? ¿Sobre juegos de mesa o sobre videojuegos? Sobre juegos de mesa, sin lugar a dudas, a día de hoy me lo paso mucho mejor. Aunque hay videojuegos que también disfruto mucho, aunque creo que hacer vídeos de videojuegos ya no me motiva tanto hasta que no encuentro un juego que me apetezca explicar.
Cuando hacía vídeos de videojuegos me apetecía mucho innovar y hacer cosas diferentes e intentar enseñar formas de pensamiento diferentes a ciertos jugadores. Hice los juegos de los vídeos de videojuegos, normalmente los hacía sobre juegos de cartas, juegos de estrategia, y me gustaba siempre intentar explorar y ir un poco más allá de lo que hacía todo el mundo. No sé, me molaba, ¿no? El ser un poco el raro, el diferente, el tonto, porque también hacía muchas tonterías. Pero creo que ahora, pues con el mundo de los juegos de mesa, me gusta mucho y me entran muchas ganas de hablar de ello. Y yo creo que en el mundo de los videojuegos, pues también habrá un momento en el que me vuelva a apetecer hablar de algún juego en específico en el cual pueda dar cierto punto de vista o dar un poco algo diferente, ¿no? Siguiente, ¿cuál es el proceso de la creación de un juego de mesa? Pues esto es muy muy complicado. Para que os hagamos una idea 100% clara y neta, es decir, básica, al menos de cómo trabajo yo. Lo primero es tener una idea de algo que quieras transmitir, es decir, de una mecánica, normalmente, es decir, a mí me suele gustar mucho encontrar una mecánica y decir, buah, me encantaría poder implementar esto que se me acaba de ocurrir a un juego, y luego le metes la temática, o a veces también intentando, con una temática ya enlazada a una mecánica, intentar profundizar. Entonces lo primero que tienes que tener es la mecánica base que quieres que tenga el juego y desarrollarla para que sea lo más limpia y lo más eficiente posible. No molan las cosas que están muy rebuscadas. Si os fijáis, los grandes juegos del mundo de los juegos de mesa, si os los vais a analizar, sus mecánicas son súper sencillas. Luego es complejo en otras cosas, pero la mecánica suele ser muy sencilla. Véase, por ejemplo, los juegos que os he comentado yo. El Everdell es un juego en el cual en tu turno tienes 3 cosas para hacer, y es o jugar carta pagando recursos, o colocar un trabajador y hacer las acciones que son súper fáciles, o pasar de era. Es decir, son súper simples y con eso haces un juegazo. Yo creo que eso es una de las maravillas de los juegos y es lo que yo intento implementar más en los juegos de mesa que voy creando. Luego, darle vueltas, encontrar el adorno, lo que tendría que tener alrededor el juego para ser potente, intentar depurarlo lo máximo posible, intentar quitarle todas las cosas que veamos que no le aportan un valor real al juego, simplemente son cosas que están de más. Y por último, testearlo hasta sacar el juego. Y después de sacarlo, testearlo y darte cuenta que necesitas una versión 2.0. Y sobre todo, súper importante, el tema del manual. El manual es el infierno de los juegos de mesa. Creo que lo que peor llevo de hacer un juego de mesa. Hacer un manual. Es muy complicado expresar bien cómo jugar a un juego, tío. Es muy complicado. Parece que no, pero sí. Preguntas de los entrevistados. Vamos a ver qué me preguntan los entrevistados a los cuales yo tendré que añadir una pregunta. Primero, de niño, ¿dónde te veías en un futuro? Pues mira, de niño yo personalmente me veía... La verdad es que es complicada, la pregunta. Yo me veía de informático. Me veía de informático en un futuro. Es más, un poco de niño, no tan niño, me veía como cantante de musicales. Y luego ya me he ido haciendo mayor y luego me vi como youtuber. Ahora luego me estoy viendo como empresario. Al final en un futuro, por el tema de Smart Roll Games y tal, el tema de me he metido un poco a ver cómo funcionan las empresas y tal, y yo creo que hay ideas muy guays y hay cosas muy chulas que se pueden hacer. Bueno, no sé, muchas cosas me planteo en mi vida. Siguiente, ¿qué opinas de los canales de YouTube consagrados a los juegos de mesa de hoy en día? Me parece que es genial que haya canales de YouTube hablando de juegos de mesa, canales de lo que sea, hablando de cualquier afición. Me parece excelente, es decir, tener un lugar donde poder encontrar tu comunidad, a la gente con la que hablar que les guste lo mismo que tú, me parece ideal. Ya no solo en juegos de mesa, como digo, en todo. Siguiente, ¿crees que los juegos de producción nacional están sometidos a una crítica más severa? ¿O ocurre algo contrario? ¿Es más suave que los juegos producidos fuera? Yo creo que es más severa precisamente por lo que os comentaba antes. Si tú un juego dices que está hecho por un creador español, yo creo que se le mira como un poco más con lupa. Es complicado. Es difícil, es una pregunta muy difícil. Muy buena pregunta, señor Michael, de Cuarto de Juegos. Es difícil, de verdad os lo digo. Creo que se mira mucho más con lupa y se les mira mucho más con un rasero mucho más fino a los creadores de juegos de mesa en España. Es más, en algún momento me planteé el hacer el experimento de crear un juego y publicarlo con un nombre inventado de alguien que suene de fuera, y luego decir que es mío, o hacer un juego exactamente igual, solo como experimento, hacer un juego exactamente igual pero con otra temática o cambiado lo que fuera para ver qué opina la gente, porque yo creo que es realmente así, es decir, en donde nosotros estamos, a la gente de aquí de España les miramos
con mucho más hilando fino, creo. No sé, se tendrá... No tengo muy claro, pero podría ser. ¿Qué opino de las jornadas lúdicas? Me parecen geniales, es más, si tuviera que poner un top 3 de jornadas lúdicas en España, quizás diría el DAU, Córdoba y las LES. Creo que son las 3 que más disfruto aquí en España. Son mayores porque cada día hay más afición de los juegos de mesa y por su peso en la sociedad, porque los jugadores nos organizamos mejor para crear jornadas. Yo creo que cada vez los juegos de mesa están más incorporados dentro de la sociedad y creo que es muy guay. Es muy guay que cada vez más gente y de más rangos de edades y de tipologías de persona entren dentro de este mundillo, sinceramente. ¿Qué os parece que cada día hay más eventos de este tipo, tanto a nivel nacional como internacional? Me parece genial. Sobre todo si están bien organizados y se montan guay. Pero todo lo que haga crecer la afición me parece genial. Porque, ya como dije al principio, creo que más que una afición pura y dura es también muy cultural. Y yo creo que los juegos de mesa deberían implementarse mucho dentro de la propia cultura. Que es más, aquí en España no está muy implementado, pero me consta que fuera de España es típico que todas las familias tengan juegos de mesa en casa. Ni que sean juegos de cartas, pero que se echen partidas después de cenar y tal. Yo creo que eso sería un mundo muy guay, sinceramente. ¿Te acuerdas de esa partida que acabó con un cabreo épico? Lo he comentado antes, la partida del Munchkin, así que esta pregunta ya está respondida. ¿Alguien que lleva más tiempo en la afición tiene más importancia su opinión que alguien recién llegado? En absoluto. En absoluto. Sí, en absoluto. Iba a decir, porque, a ver, si es... No, es que en absoluto, porque, a ver... Estaba hablando, si alguien que lleva mucho tiempo en la afición tiene que juzgar un juego, imaginad que yo tengo de juzgar un Lacerda, un The Gallerist, y llamo a alguien que no ha jugado nunca en su vida y le pongo a jugar a The Gallerist, yo creo que la persona que sea jugón debería hacer más caso a lo que dijera yo que lo que dijera la otra persona. Pero una persona no jugona debería hacerle más caso a lo que dijera esa persona que lo que dijera yo, porque estaríamos como más igualados a la persona o al público que nos está recibiendo esa crítica. Así que yo creo que ambas opiniones son exactamente válidas. Lo único que depende del receptor. Un receptor que no haya jugado mucho a juegos de mesa quizás estará más de acuerdo con él, o debería escuchar más a él porque entenderá más sus sensaciones. No sé si me explico, pero ahí lo dejo. Tortilla, ¿con o sin cebolla? Con cebolla. Que sé que me van a odiar los chicos de Estroqueladores. A ver, ¿crees que el uso de aplicaciones integradas con los juegos de mesa es algo que aporta beneficios o en parte es virtual la experiencia? Si la aplicación de juegos de mesa no evade la atención en el juego de mesa, yo creo que es correcto. Es decir, cosas como por ejemplo la aplicación de Alquimistas me parece genial. Cosas como por ejemplo la aplicación del Unlock me parece genial. Pero cosas por ejemplo como la aplicación de... aquí iba a decir del Mansiones de la Locura, pero es que eso está ahí en el límite, porque creo que se usa demasiado ahí la aplicación. No sé si me explico, es decir, tiene que tener un punto justo la implicación de la aplicación. Si no, yo creo que se desvirtuaría demasiado el sentido del juego de mesa. ¿Qué opináis de canales de juegos de mesa que se alimentan de juegos y luego los venden en los mercadillos de las jornadas? A mí me parece excelente. Es decir, aquí me voy a mojar. Me parece excelente. Es decir, si un canal de juegos de mesa, imaginemos yo, ¿vale? Me llega un juego, hago mi trabajo de promoción de ese juego. Es decir, hablando bien o hablando mal, comentando sobre el juego. Es decir, que una editorial me haya cedido un juego para que yo hable de él. Yo hablo de él, le hago una promoción, sea buena o mala, porque a veces los juegos me gustan, a veces no. Y hablo de él. Y ese juego, imaginaos que por lo que sea, como os digo, no tengo espacio para meterlo en casa y lo revendo, me parece que es un win-win siempre para la editorial. Porque ha conseguido que alguien con un poco de repercusión hable de su juego y luego su juego ha llegado a otras manos. Es decir, gastándose lo que le cuesta enviar un juego, ha conseguido que el juego pase por varias manos y llegue hasta un cliente que quería su juego. No sé si me explico. Por mucho que la venta íntegra al final no la haya hecho la editorial. Es decir, un juego, voy a poner el primero que tengo aquí delante. Por ejemplo, un juego como el Ex Libris, que vale, creo que vale 40 euros. Quizás la media de juegos de ahora, de hoy en día, son 40 euros. Yo no creo que 40 euros vayan a sacar a ninguna editorial de pobre. No sé si esta es la expresión correcta, pero me refiero a que el trabajo que se puede hacer con un juego vale muchísimo más que lo que es el juego. Hacedme caso. Es decir, de verdad os lo digo. Más, ahora mismo que estoy dentro del mundo del marketing y dentro de una empresa como Zacatrus y demás, sé de lo que hablo. Y hacedme caso que eso no es ningún problema. ¿Qué es la casta lúdica?
Lo siento, pero no tengo ni idea de lo que es la casta lúdica. Supongo que la casta es como los que se creen ahí los putos amos dentro del mundo de los juegos, ¿no? O como los reyes de los juegos de mesa, los de muy buena casta, yo qué sé. No sé, tíos. Disculpad si esta pregunta tenía que saber la respuesta. Siguiente, ¿qué consejos darías para aquellas personas que quieren empezar dando información sobre juegos de mesa? Que jueguen los juegos. Es decir, los juegos de los que se hablan se deben jugar, al menos se debe jugar. Y que se dejen de tonterías de lo que comentábamos justo antes, de intentar hacer que las editoriales estén contentas con su trabajo y demás. Yo llevo ya 6 años en YouTube, 6 o 7 años en YouTube dentro del mundo de los videojuegos y los juegos de mesa, y siempre he hecho lo mismo. Cuando un juego me ha gustado he dicho que bien, cuando un juego no me ha gustado he dicho que mal, siempre. He rechazado ofertas de mucho dinero dentro del mundo de los videojuegos, pero de mucho dinero, porque ese mundo mueve muchísimo más dinero que el de los juegos de mesa, solamente porque el juego no quería y no me sentía capacitado de hablar bien de él. Porque no me gustaba y no quería engañar a alguien. Entonces yo creo que si alguien quiere que el público confíe en lo que diga, tiene que ser 100% sincero y tiene que notarse que esa persona está hablando con total sinceridad. Yo he hablado muchas veces de juegos que me han gustado y hay gente en los comentarios que me ha dicho que no le ha gustado el juego. Pero yo entiendo, al menos como me lo han dejado caer, que esa persona en ningún momento desconfía de mi opinión. Porque normalmente siempre dicen: entiendo todos los puntos que me das para decir que esto es bueno o es malo, pero yo no lo comparto. Es decir, intento siempre ser súper claro y súper sincero con todas las cosas que comento, sea de lo que sea. Y creo que eso es una de las claves para triunfar triunfar o funcionar bien dentro del mundo de los juegos de mesa y de lo que sea. Tienes que inspirar confianza y que la gente sienta que está... Que lo que dices tiene un sentido. No todo tienen que ser juegazos. Pues si todo lo que hablas son juegazos, al final no funciona. Para mí hay muchos juegos que son guays, hay juegazos y luego hay juegos que no funcionan. Y hablo de absolutamente todos. Y para todos, incluso para los que son malos todavía más, les doy unos motivos suficientes y de experimentación propia para decir que eso no me ha convencido. ¿Eurogamer o Ameritrasher? Eurogamer. Y razono mi respuesta, no hay mucho que razonar. Hay que ver los juegos que tengo. La gran mayoría son de Eurogames. Soy muy fan de la gestión. Soy muy poco fan del plástico. Soy muy poco fan del tiradados. No hay más que razonar. Creo que son razones suficientes. Discípulos de Armitage pregunta: ¿cuál es tu juego Ameritrash preferido y por qué? Si no me gustan los Ameritrash, porque, a ver, mi juego favorito que se podría considerar un mejor Ameritrash sería el Montañas de la Locura. Montañas. El Mansiones de la Locura, el Seven Continent, Power Up. Hay varios juegos que me molan, pero no me molan demasiado. Y justamente por lo que comentaba antes, los americanos me acaban de molar porque me gustan mucho los juegos narrativos y los juegos temáticos, pero en los cuales te narran todo eso, pero no se dan cosas al azar 100%. Por ejemplo, Arkham LCG me flipa. Es un juego narrativo. Lo único que tienes ahí tu gestión de mano y demás. Seven Continent, lo mismo, es un juego narrativo. Pero la suerte no es tan suerte porque tú vas decidiendo un poco las acciones que haces y tienes un poco de gestión. No sé si me explico. Me mola mucho los juegos narrativos y los juegos que te proponen una historia, pero me gusta tener un poco de control de las cosas y sentir que si ganas o pierdes es porque tú lo has hecho bien o mal. No sé si me explico. Mueve Cubos. Di cuál es tu blog, podcast y canal de YouTube favorito de juegos de mesa. Mi blog favorito, el Club Dante. Creo que el Club Dante es mi blog favorito de juegos de mesa. Mi podcast favorito, Funatic Channel. El podcast, me parece que hacen un trabajo genial Black Meeple y Nano. Un saludo desde aquí a los dos. Y mi canal de YouTube favorito, yo creo que diré... Me quedaré con Entre la mazmorra de Pacheco por el buen rollo que desprenden y por lo que hacen por la comunidad, que me parece genial. Y con Análisis Parálisis, que yo creo que la profesionalidad que tienen... Y también lo que han hecho por el mundo de los juegos de mesa me parece brutal. No me cansaré nunca de decirlo, que pueden caer mejor o peor, que sé que tienen sus defensores y sus detractores, pero yo siempre seré un defensor porque creo que el camino que han allanado y lo que han llegado a hacer y la profesionalización que han traído al mundo de los canales de YouTube dentro de los juegos de mesa me parece brutal. Es decir, más allá de que el contenido te guste o no, eso de ahí no se les puede recriminar nada, así que genial y gracias por ello.
Siguiente. ¿Qué opinas de los juegos que no hacen críticas, los medios que no hacen críticas negativas por ser algo ingrato? Pues justamente lo que acabo de comentar ahora. Yo creo que los que no hacen críticas negativas están cometiendo un error. Porque no se tiene que regalar la oreja solo a las editoriales. Tienes que pensar que por mucho que tu cliente, entre comillas, sea editorial, que es quien te va a ceder los juegos, y con un poco de suerte te das grande y te van incluso a pagar por hacer reseñas o cosas dentro del mundo de los juegos de mesa, que es el punto hacia el que se debería llegar ahora mismo, tienes que pensar que tu audiencia y tu público tiene que ver que eres sincero. No puedes nunca, por mucho que cobres por hacer reseñas o que cobres por lo que sea, nunca puedes hacer algo por lo que no estás de acuerdo. Es decir, porque no fidelizas a la audiencia y no eres sincero con ellos. Es decir, pongamos un ejemplo súper práctico. Lo voy a extrapolar a los juegos de mesa porque me sucedió en el mundo de los videojuegos. Pero dos empresas diferentes, una empresa me ofreció X por hablar de su juego, dije que no porque probé el juego y no me gustaba, y otra empresa me ofreció X por hablar de su juego, les dije, un momento, bueno, siempre digo lo mismo, un momento, dame el juego, lo pruebo y luego te digo si quiero aceptar ese dinero o no. Porque si yo voy a hablar mal de tu juego, te lo voy a decir antes, te voy a decir, voy a echar pestes de tu juego porque esto y esto no me gusta. Esto me mola. Y de esto podría hablar guay, pero es que esto no me gusta y en conjunto no me gusta. ¿Estás seguro que quieres pagarme porque hable mal de tu juego? Y normalmente ahí las editoriales o las empresas son muy amables y te dicen, ostras, gracias por comentarnos esto. Nos encantaría que hablaras bien de nuestro juego en tu canal porque lo vemos potente y que es funcional. Pero preferimos que nos avises antes para saber que, bueno, pues no te vamos a pagar por hacer esta reseña, obviamente, porque es una reseña negativa. Y yo lo entiendo, es decir, obviamente ellos están en su pleno derecho de no ofrecerte nada por hacer reseñas negativas. Pero tienen que haber también reseñas negativas. Y hay cosas que probamos y cosas que jugamos que no nos gustan. Y es lo que hay, no se puede hacer más. Así que yo creo que es súper lícito y súper necesario que la gente también hable de las cosas que no les gustan. Juego Rinos, ¿cuál es el juego que tienes en tu biblioteca que no jugarás nunca y sabes que ni lo vas a jugar, pero no te quieres deshacer de él? La verdad es que creo que no tengo ningún juego con esas características. Si os digo la verdad, creo que no tengo ningún juego literalmente que tenga esas características. Estoy mirando todas las pilas que tengo alrededor ahora mismo y creo que a todos quiero jugar o los jugaría. Si tuviera que decir alguno, quizás diría el alta tensión. No lo he jugado aún, lo tengo en mi ludoteca, me lo compré hace mucho y no he encontrado forma de jugarlo. Entonces, no es realmente que sepa que no voy a jugar nunca. Yo quiero jugarlo, pero es que es muy difícil encontrar cómo jugarlo. Pero, si tengo la oportunidad y el grupo y tal para jugarlo, pues algún día lo jugaré segurísimo. ¿Cuál es mi ilustrador favorito de juegos de mesa? Pues, haciendo un poco aquí de trampas y tal, pues voy a decir que una de las personas que creo que mejor diseña juegos de mesa y que los ilustra súper bien, no es de los mejores, pero creo que los ilustra súper bien, voy a nombrar a mi amigo y vecino, Ramón Redondo. Creo que hace diseños muy guays y dibujos muy guays. Y también está por ahí que me cae muy bien y creo que es un muy buen ilustrador, el Víctor Corbella, que creo que también hace cosas muy chulas. Y me están diciendo que deje una nueva pregunta para el siguiente entrevistado, que va a tener tela, he tenido tela yo para grabar este vídeo. Y la pregunta que voy a dejar para el siguiente entrevistado va a ser: si tuvieras que regalar un juego de tu colección a alguien que te cae mal, ¿qué juego le regalarías? Y si no se te ocurre ninguno, puede ser perfectamente que no sea de tu colección. Es decir, ¿qué juego le regalarías a alguien a quien odies? Para decir, jódete, es decir, fastídiate con esto. No sé si es una pregunta suficientemente guay. Pues nada, hasta aquí la entrevista. Espero que me hayáis conocido un poco mejor, que os haya gustado. Gracias, chicos de Océano de Juegos, por esta entrevista. Y nada, a todos, gracias por pasaros por aquí. Gracias por acompañarme en la taberna y en la mesa. Y nada, que nos vemos en próximos vídeos y en próximas cosas que vayamos haciendo. Que va muy bien, que disfrutéis de los juegos y no sé cuándo se subirá esto, pero bueno, yo os lo digo. ¡Felices fiestas! Que vaya bien.